Bienvenidos a Prueba con Inge Robert. En esta ocasión tenemos aquí un problema que vamos a analizar. Se trata de una barra unida con una rueda que está formada nada más por una lámina delgada que forma la periferia de la rueda y estos radios o rayos que puse aquí con línea punteada que son de masa despreciable. La masa de la parte que forma el exterior de la rueda, o sea, el anillo que forma la rueda, es de 4 kilogramos. La barra tiene 3 kilogramos de masa y nos dan el radio de giro de este brazo, de esta barra, con respecto al punto O. Es un radio de giro de 0.35 metros. Bueno, tenemos aquí todas las dimensiones. En este punto está la barra unida a un soporte y en este punto A está unida al centro de la rueda a través de los radios que son de masa despreciable. O sea, en la rueda la única masa es la del anillo que forma el exterior de la rueda. Y nos dicen que inicialmente está en reposo y se suelta para que empiece a moverse el conjunto hasta que la barra llegue a la posición vertical, posición 2. Y la rueda solo va a ir rodando sobre esta superficie curva. Lo que nos piden calcular es la velocidad del centro de la rueda, o sea, del extremo de la barra, es el punto común entre la barra y la rueda, la velocidad de ese punto cuando el conjunto está en la posición 2. Inicia en reposo y empieza a aumentar su velocidad por los pesos de las dos piezas y se va a calcular esto en esta posición 2. Eso es lo que va a ocurrir. Ahora vamos a ir calculando ciertas cosas que vamos a utilizar para aplicar el principio del trabajo y la energía. Bien, primero el momento de inercia de la rueda. Como la única masa en la rueda es la masa de este anillo de lámina exterior, pues la masa está concentrada en esta circunferencia. Y el momento de inercia lo calculamos con esa masa por el radio al cuadrado. El radio, la distancia que hay desde el centro de la rueda hasta donde está concentrada la masa, que es a una distancia de 0.25 metros. Masa de la rueda por el radio al cuadrado. Es el momento de inercia con respecto al centro de gravedad. También calcularemos el momento de inercia de la misma rueda con respecto a este punto C, donde este punto C sí es el centro de rotación instantáneo de esa rueda. ¿Y por qué sabemos que es el centro instantáneo de rotación? Pues porque es el único punto, una vez que se está moviendo la rueda, que va rodando, es el único punto de la rueda que no tiene movimiento. Porque, por ejemplo, en esta posición nos dicen que la rueda solo rueda, no se desliza. Eso quiere decir que el punto en contacto con esta circunferencia exterior, pues no se está patinando con respecto a la superficie. Entonces tiene la misma velocidad que esta superficie que está en reposo. El punto en contacto con la superficie curva es el centro instantáneo de rotación de la rueda. Es el único punto de la rueda que no se está moviendo. Es un punto diferente en cada momento. Entonces calculamos el momento de inercia de esa rueda con respecto al centro instantáneo de rotación con el teorema de los ejes paralelos o teorema de Steiner y obtenemos este valor del momento de inercia de la rueda con respecto a su centro instantáneo de rotación. Bien, ahora para el brazo calcularemos el momento de inercia de este brazo con respecto a su centro de rotación, que en este caso es fijo, ya que este brazo solo va a estar girando alrededor del punto O. Y ya sabemos que el momento de inercia, si conocemos el radio de giro, es la masa por el radio de giro al cuadrado. Obtenemos ese valor. Ahora ya aplicamos el principio del trabajo y la energía. Energía cinética final del sistema del conjunto completo es igual a la energía cinética inicial más la suma de todo el trabajo realizado por las fuerzas externas sobre ese conjunto. La energía cinética inicial es 0 porque está en reposo inicialmente. Ahora, para la suma de trabajos, pues primero necesitamos hacer el diagrama de cuerpo libre. En esta posición inicial están indicadas todas las fuerzas externas sobre el conjunto con estos vectores fuerza en rojo. El peso de cada una de las piezas, las reacciones de esta articulación sobre el brazo
Y aquí las reacciones de la superficie curva exterior que está en contacto con la rueda. Una fuerza normal y una fuerza de fricción desconocidas. Al igual que estas dos son desconocidas. Bien, ¿cuáles de todas esas fuerzas realizan trabajo? Bueno, vamos a verlo. O X y O Y, las reacciones en O, pues no realizan trabajo porque el punto sobre el que actúan no se está desplazando, no realizan trabajo. La normal y la fuerza de fricción sobre la rueda, pues tampoco realizan trabajo porque ese punto no se está moviendo, es el centro instantáneo de rotación de la rueda. En cada punto en contacto a lo largo de toda la trayectoria, pues ese centro instantáneo de rotación no tiene movimiento. Conclusión, solo realizan trabajo estas dos fuerzas, los pesos, que es en función de la diferencia de alturas del centro de gravedad correspondiente. Por ejemplo, para el trabajo de la fuerza peso de la rueda, pues es el peso por la diferencia de alturas entre este punto A y el punto A', que es precisamente esta distancia, 0.5 metros, la diferencia de alturas. Y el trabajo de esa fuerza es el peso por esa diferencia de alturas. Lo mismo para el trabajo del peso del brazo. El peso por la diferencia de alturas, que es 0.3 metros. La distancia entre el punto O, el apoyo, y el centro de gravedad de esta barra. Obtenemos pues este valor del trabajo total realizado por todo el sistema de fuerzas, 28.449 Nm. Bien, ya tenemos energía cinética inicial, suma de trabajos. Ahora vamos con la energía cinética del conjunto. En la posición 2, cuando ya la barra o brazo ya está en posición vertical, y esta es la posición de la rueda. El brazo tiene su propio centro de rotación fijo y la rueda tiene su propio centro instantáneo de rotación. Pues podemos calcular la energía cinética del brazo como un medio del momento de inercia del brazo con respecto a su centro de rotación por su velocidad angular en esa posición al cuadrado. Lo mismo para la rueda. Para la rueda tenemos que la energía cinética es un medio del momento de inercia de la rueda con respecto a su centro instantáneo de rotación por su velocidad angular que tendrá en esta posición al cuadrado. La rueda está rodando en este sentido, obviamente su rotación es en sentido horario. El brazo está girando alrededor de este punto, está girando en sentido antihorario. Ahora vamos a ver qué relación hay entre las velocidades angulares de las dos piezas. El punto A, este punto, es el punto común entre los dos cuerpos. Aquí se puede apreciar mejor. En este punto está articulado el brazo con la rueda. Entonces es un punto que pertenece a los dos cuerpos y que tiene una sola velocidad lineal. Y que esa velocidad lineal en la posición 2 es la velocidad angular de la rueda por el radio de C' a A', que es 0.25. Pero esa velocidad también es igual, pensando en que este punto pertenece a la barra, que está en posición vertical, es igual a la velocidad angular de la barra o brazo por el radio o distancia desde el centro de rotación hasta este punto, A', que es una distancia de 0.5 metros. Entonces ya tenemos aquí una ecuación que nos relaciona la velocidad lineal del punto A, del cual queremos calcular esa velocidad, con las velocidades angulares de cada uno de los dos cuerpos. Lo que hacemos es sustituir la velocidad final del punto A en lugar de las velocidades angulares de las dos ruedas en esta ecuación. Es decir, sustituyendo ya los valores conocidos, energía cinética es igual a un medio del momento de inercia con respecto a O por velocidad del brazo final al cuadrado. Y esa velocidad del brazo es, despejando de esta parte, igual a velocidad de A entre 0.5, todo al cuadrado. Y lo mismo para la energía cinética de la rueda, un medio del momento de inercia con respecto a C por la velocidad angular de la rueda, que es velocidad de A dividido entre esta cantidad al cuadrado. Realizando las operaciones, resulta que la energía cinética del conjunto, energía cinética final,
queda en función de la velocidad de A, la velocidad que queremos calcular. Y lo último que haremos será sustituir la ecuación 4', la ecuación 3 y 2 en la ecuación de trabajo y energía, y obtenemos esta ecuación donde la única incógnita es la velocidad en la posición 2 del punto A, el punto de unión de rueda y brazo. Despejando obtenemos este valor que ya redondeado de una manera adecuada nos da una velocidad de este punto cuando pasa por la posición 2 el conjunto, una velocidad de 2.45 metros sobre segundo, obviamente hacia la derecha. Fue todo en esta ocasión, muchas gracias. Sígueme en mis redes, suscríbete a este canal y a mi canal principal, Inge Rover. Nos veremos en un próximo video en este tu canal, A Prueba con Inge Rover. Hasta la vista.